Bueno, en el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los organismos internacionales que mantienen la paz y los derechos humanos. Vamos a hablar primero sobre la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos son mantener la paz y la seguridad internacionales, promover los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cooperación entre países. Sus principales órganos son el Consejo de Seguridad, que autoriza misiones de paz, la Asamblea General, que emite recomendaciones sobre paz y seguridad, y la ANUDH, Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, para la educación, la ciencia y la cultura. Promueve la paz a través de la educación, la cultura y la ciencia. Fomenta el respeto por los derechos humanos mediante programas educativos y culturales. Protege el patrimonio cultural como símbolo de identidad y diálogo. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que agrupa países del continente americano y promueve la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. Tiene la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano clave. Los conceptos clave: los derechos humanos son garantías universales que protegen la dignidad de todas las personas sin importar su origen, género, religión, orientación sexual o condición social. Son inherentes, inalienables y están interrelacionados entre sí. La dignidad humana es el valor intrínseco que posee cada individuo por el simple hecho de existir. Es el fundamento ético de los derechos humanos y exige que toda persona sea tratada con respeto y consideración. La cultura de paz se refiere a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la resolución pacífica de los conflictos, el respeto mutuo, la justicia social y la cooperación entre los pueblos. No es solo la ausencia de violencia, sino la presencia activa de diálogo, equidad y solidaridad. La tolerancia implica el respeto activo hacia las diferencias culturales, ideológicas, religiosas y personales. No significa estar de acuerdo con todos, sino en reconocer el derecho del otro a pensar y vivir distinto. La justicia social busca una distribución equitativa de los recursos, oportunidades y derechos de la sociedad. Se oponen a la discriminación y a las desigualdades estructurales que perpetúan la exclusión. La solidaridad es el compromiso del apoyar a otros, especialmente a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Es una actitud ética que fortalece el tejido social y promueve el bienestar colectivo. La no violencia es en tanto una filosofía como una estrategia de acción. Rechaza el uso de la fuerza para resolver conflictos, propone alternativas basadas en el diálogo, la empatía, la resistencia pacífica. La educación en derechos humanos es el proceso mediante el cual las personas aprenden sobre sus derechos, los de los demás, cómo defenderlos, forma conciencia crítica y promueve la participación activa en la transformación social. La participación ciudadana es el involucramiento activo de las personas en los asuntos públicos. Va más allá de votar
incluye el derecho a opinar, organizarse, protestar y construir propuestas que mejoren la vida en la comunidad. Reflexión: ¿cómo involucrar más comunidades para que la comunidad se involucre en la promoción de los derechos humanos? La cultura de paz se requiere educación accesible y crítica desde edades tempranas, espacios de diálogo comunitario donde se escuchen diversas voces, ejemplos visibles de líderes éticos que promuevan la paz, campañas culturales y digitales que conecten con las emociones y valores locales, reconocimiento de las iniciativas ciudadanas, validando su impacto a acciones colectivas que vinculen derechos humanos con problemas cotidianos como la violencia, discriminación y la pobreza. La paz no es un estado pasivo, ni una simple ausencia de guerra. Es una construcción activa, compleja y profundamente humana que requiere voluntad, conocimiento y acción colectiva. En el centro de esta construcción están los derechos humanos, principios universales que reconocen la dignidad de cada persona y establece límites éticos para el poder, la violencia y la exclusión. Para entender cómo se promueve esta cultura de paz, es necesario mirar hacia los organismos internacionales que han asumido la tarea de protegerla, pero también hacia las comunidades que la viven y la transforman. Uno de los pilares más importantes en esta tarea es la ONU, que tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, su misión principal es evitar que el mundo repita los errores del pasado. No solo interviene en conflictos armados, también trabaja en la prevención, la mediación y la reconstrucción de sociedades afectadas por la violencia a través del Consejo de Seguridad. Autoriza misiones de paz que despliegan personal civil y militar para proteger a poblaciones vulnerables, pero su trabajo va más allá de lo militar. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos documenta violaciones, asesora a gobiernos y promueve estándares internacionales que buscan garantizar la justicia y la equidad. La UNESCO, otro organismo clave que aborda la paz desde una perspectiva distinta, la educación, la ciencia y la cultura. Su enfoque es preventivo y transformador. En lugar de esperar a que estalle un conflicto, trabaja que las sociedades desarrollen herramientas de diálogo, respeto y comprensión mutua. La UNESCO defiende el patrimonio cultural como símbolo de identidad y como puente entre pueblos. Promueve la educación en derechos humanos, la alfabetización mediática y la formación docente como estrategia para construir una ciudadanía crítica y comprometida. En América, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, cumple una función similar adaptada a las realidades del continente a través de una comisión interamericana de derechos humanos, la CIDH. Investiga abusos, entre recomendaciones y acompaña procesos de justicia transicional. Su labor es especialmente relevante en los contextos donde la democracia está en riesgo, donde las instituciones débiles o donde las voces de las víctimas han sido silenciadas. La OEA también promueve el diálogo político, la participación ciudadana y la cooperación entre países para enfrentar desafíos comunes como la migración, la violencia estructural y la discriminación. Para entender el trabajo de estos organismos requiere también comprender los conceptos que se sustentan en la acción. Los derechos humanos son garantías inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, género, orientación sexual, religión o condición social. Son universales, inalienables e interdependientes. La dignidad humana es el principio rector. Cada individuo tiene un valor intrínseco que debe ser respetado y protegido. La cultura de paz, por su parte, es un conjunto de valores y actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y promueven el diálogo, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos.
Otros conceptos esenciales incluyen la justicia social, que busca una distribución equitativa de recursos con oportunidades, derechos a la tolerancia, entendida como el respeto activo hacia las diferencias de la sociedad, que implica apoyo mutuo entre personas y comunidades, y la no violencia, que es tanto una estrategia política como una filosofía de vida. La educación en derechos humanos es el medio por el cual estos valores se transmiten, y la participación ciudadana es el mecanismo que permite a las personas que se involucren activamente en la defensa de los derechos y en la construcción de sociedades más justas. Ahora bien, ¿qué necesita para que la comunidad en general se comprometa más en la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz? La respuesta no es simple, pero sí urgente. En primer lugar, se requiere una educación crítica, accesible y contextualizada. No basta con memorizar artículos de tratados internacionales. Es necesario comprender cómo esos derechos se conectan con la vida cotidiana, con los problemas reales que enfrentan las personas en sus barrios, escuelas y trabajos. La educación que forman con conciencia, no solo informar. También es fundamental crear espacios de diálogo comunitario donde las personas puedan expresar sus ideas, compartir experiencias y construir soluciones colectivas. Esos espacios deben ser seguros, inclusivos y respetuosos. La paz se construye cuando se escucha al otro, cuando se reconoce su historia, cuando se valida su dolor y se celebra su resistencia. La visibilidad de líderes éticos que actúen con coherencia y compromiso puede inspirar a otros a involucrarse. No se trata de figuras perfectas, sino de personas que encarnan los valores que promueven. Las campañas culturales y digitales también juegan un papel clave en un mundo saturado de información. Es necesario conectar con las emociones, con los símbolos, con los lenguajes que las personas usan para entender su realidad. La música, el arte, los memes, los relatos virales pueden ser herramientas poderosas para transmitir mensajes de paz y derechos humanos, pero deben hacerse con responsabilidad, con sensibilidad y con conocimiento del contexto. Además, es necesario reconocer y fortalecer las iniciativas ciudadanas que ya existen. Muchas veces los esfuerzos comunitarios son invisibilizados por las grandes narrativas institucionales. Sin embargo, son las acciones locales las que sostienen la paz en los territorios, redes de apoyo, colectivos de mujeres, brigadas de salud, grupos juveniles, espacios culturales, validar su impacto, acompañar sus procesos y garantizar su sustentabilidad es una tarea urgente. La paz no se impone desde arriba, se construye desde abajo, y los derechos humanos no se definen solo en los tribunales, sino en cada gesto cotidiano, cuando una persona decide escuchar antes que juzgar, cuando se respeta una opinión distinta, cuando se actúa con empatía ante el sufrimiento ajeno. Cuando una persona decide escuchar, juzgar una opinión distinta, sembrando la paz, la comunidad se fortalece cuando sus miembros se reconocen como iguales, cuando se organizan para exigir justicia, cuando se educan mutuamente y cuando se transforma la indignación en acción. Los organismos internacionales pueden establecer marcos, emitir recomendaciones y acompañar procesos, pero el verdadero cambio recurre cuando las personas se apropian de sus valores y las convierten en parte de su vida diaria. En contextos como Guadalupe, Monterrey o cualquier otra comunidad, esos principios pueden tomar forma concreta, pueden traducirse en proyectos escolares, en actividades culturales, en la campaña de sensibilización de solidaridad, la identidad local, la música, el fútbol, las tradiciones pueden ser vehículos para transmitir valores universales. Lo importante es conectar lo global con lo local, lo institucional con lo comunitario, lo abstracto con lo cotidiano. Y esto sería todo el tema que me tocó para exponer en este tipo podcast. Espero que la información sea
precisa y sea coherente y dé un mensaje positivo a las comunidades.